los médicos, y especialmente en cirugía, tratamos de comunicarnos de una manera rápida y eficaz. Para esta, para esta comunicación rápida y eficaz, se utilizan normalmente terminologías, sufijos. Por ejemplo, la terminología tomía, si lo asociamos a una estructura, nos va a indicar incisión. Toracotomía, que quiere decir corte del tórax. Centesis, que nos va a decir punción. Toracocentesis, punción del tórax. Rafia, sutura. Hernio, rafia, sutura de la hernia. Es importante en esto de la hernia, recuerden. Incisión con abocamiento del órgano al exterior. Ostomía, colostomía o traqueostomía. Extirpación de órganos, ectomía, gastrectomía. Unión de órganos, anastomosis. Entonces, gastro y ayuno, anastomosis. Gastroentero, anastomosis. Entonces, es muy importante el sabernos comunicar. Cuando haces cirugía plástica, es plastía. Si recuerdan que era hernio, rafia, sutura, podemos hacer hernioplastía. Hernioplastía. Entonces es una plastía y es una plástica que estamos haciendo sobre la hernia con una malla. Entonces, herniorrafia, hernioplastía. Examen visual de órganos internos, oscopía. Esófagoscopía. Colonoscopía, es decir, ver dentro del órgano. Operación que mantiene el órgano en una situación determinada, pexia. Es decir, mantiene en su lugar. Secopexia. Mantenemos en su lugar el ciego. Histeropexia. El útero lo ponemos en su lugar. Operaciones de inmovilización de un órgano. Desis. Artrodesis, cuando hay una lesión bastante severa en la articulación. Entonces, artrodesis, lo detenemos la articulación para que deje de doler o sea estable. Detención del curso de líquidos, éstasis, como hemostasis. Coprostasis. Liberación de adherencias, lisis. Cardiolisis, enterolisis, pleurolisis. Entonces, el lisis nos permite la liberación de adherencia. Más frecuente para adhesiolisis, que quiere decir separación de adherencias en el abdomen, entre los intestinos. Toda cirugía, toda intervención quirúrgica tiene tres partes: la diéresis, la operación propiamente dicha y la síntesis. Hoy día nos vamos a ocupar de diéresis, solamente de diéresis. La próxima clase vamos a ver síntesis, que es el día jueves. ¿Qué es para nosotros la diéresis? La diéresis es una maniobra instrumental realizada por el cirujano para atravesar los tejidos mediante el uso de bisturí frío o eléctrico. Entonces, la diéresis es un procedimiento, es una disección para poner en evidencia un órgano o estructura, separando sus planos, ya sea por sección con instrumentos como bisturís y tijeras. O podemos hacer una divulsión. A diferencia de la disección, la divulsión es una separación de los tejidos. Abre paso a través del tejido sin seccionarlo, pero tiene que tener algunas características el tejido. Tiene que ser fibroso, filar, como los músculos, para poder separarlos nada más. Evita lesiones de órganos cercanos, es decir, no lesionamos ninguna estructura cuando divulsionamos. Entonces, podemos
acceder a una estructura a través de una disección o una divulsión. ¿Cómo se clasifican las disecciones? Depende, perdón un segundo. Perdón, es que había un aparato prendido. Entonces, la clasificación de la disección depende si es una disección de tejidos blandos o una disección de tejidos duros. Si durante la disección va a haber mucha salida de sangre, es una disección cruenta. Si durante la disección va a haber poca salida de sangre, va a ser una disección incruenta. Los instrumentos de diéresis utilizamos de diferentes materiales. La gran mayoría son de acero inoxidable, pero también hay materiales de tuxteno, de vitalio, hay materiales de oro, plata, cobre, wolfram. Ese tipo de materiales que utilizamos para los instrumentos de diéresis. ¿Cuál es la estrella cuál es la estrella de la cirugía de la disección? ¿Cuál es? Es el bisturí frío. El bisturí frío es bastante antiguo. Hay que entender que el bisturí solamente sirve para cortar. No es separador, no es regla y no hace nada más, solamente para cortar. Usa la fuerza física para el corte. Por lo tanto, solo daña las estructuras que corta. Las células, si es que pudiéramos ver al lado del corte, no se llega a dañar. Entonces es una gran ventaja porque la cicatrización es mucho más estética con el bisturí frío. Existen diferentes tipos de mango de bisturí. Existen los mangos de bisturí número 3, que son estos, y existe el mango de bisturí número 4. El mango de bisturí número 3, si ustedes observan, no es mucho la diferencia de tamaño. ¿Pero por qué diferente? Por estas hojas de bisturí. Las hojas del mango número 3 son más pequeñas. Son para cirugías de mayor precisión, mientras los mangos del bisturí número 4 son más grandes, para cirugías más groseras, más agresivas, incisiones más extensas. Pero si nosotros vemos de cerca el tamaño y la forma de las hojas de bisturí, vamos a ver que hay diferentes. Por ejemplo, en la hoja número 11 es bastante puntiaguda, es aguda. Esta es la hoja de bisturí de mayor precisión. Puedo hacer corte de 2 milímetros si yo quiero con esta hoja. Entonces, lo utilizamos para hacer cortes de precisión, como drenar abscesos. Inclusive cuando los puntos están muy enterrados y no sacan ni el Spencer ni el Itauer, que son tijeras de retiro de puntos, se utiliza este bisturí. Entonces, es el mango, digo, la hoja número 11. Asimismo, el número 15. El número 15, si ustedes observan, es para disección de tejidos superficiales porque aquí atrás tiene como un freno. Y aunque empuje, se tranca en la piel, entonces solo entra este tamaño, solo esta punta, dentro de la piel y tejido celular subcutáneo. No puede entrar más. Mientras el resto de los bisturís, si ustedes ven, no tienen límite. Podrías empujarlo hasta la columna vertebral sin ningún problema. Y así tienen algunas
características particulares en cada uno de sus formas. El bisturí, la hoja número 12, sirve para cortes en retroceso, es decir, hacia ti, jalando como para traccionar en dirección contraria. Esto se utiliza para los odontólogos, principalmente para drenar abscesos odontológicos, utilizan, donde el acceso es un poco difícil y entonces esta curvatura nos permite alcanzar ese objetivo. Entonces, los mangos del 10 al 15, las hojas del 10 al 15 normalmente son para el mango número 3. Las hojas del 20 al 25 normalmente son para el mango número 4. Y no son las únicas hojas que existen, y es más, va a haber muchas hojas más. Pero normalmente en ese rango del 15 para abajo son para el 3, del 18 para arriba son para el mango número 4. Hay algunas especialidades que utilizan diferentes hojas especiales, pero las generales normalmente nosotros utilizamos para cirugía general la hoja número 24, la hoja número 11 y la hoja número 15. Esas tres son las más comúnmente que nosotros utilizamos. Estas hojas vienen esterilizadas y separadas. Debemos recordar que el cargado tiene que ser delicado, con un portaagujas, con el corte hacia afuera. El corte hacia afuera. Si se resbala, no te cortas. Calzas en su canaleta y lo jalas hasta que calce perfectamente a esta ranura. No se debe usar nunca las manos. Se oye un chasquido al terminar el procedimiento. No olviden, mano y portaagujas. El mango de bisturí es anatómico, es decir, tiene las curvaturas para adaptarse a la mano. La forma de utilizar el mango de bisturí es como lapicero, entonces tiene zonas rugosas, que son puntos de fijación para que no se desplace el bisturí en su trayecto. Este mango de bisturí frío puede ser muy sencillo como estos dos. ¿Ven? Sus zonas rugosas son pequeñas, son casi del mismo tamaño, pero ya sabemos que el 3 para hojas de precisión, el 4 para grandes cirugías. La forma de manejar, hay 4 formas de manejar. La primera, como lapicera. ¿Para qué? Para cortes de precisión, es decir, cortes cortitos, como con un lapicero, dibujando. Como arco de violín. ¿Cuándo utilizamos como arco de violín? Cuando queremos hacer incisiones magistrales. Entonces agarras y ¡fra! Una incisión magistral. Claro que tienes que tener un pulso excelente para salir recto. Si no, puede doblarse, puede salir chueca, en Z te sale la incisión. Otra es en forma de cuchillo de mesa. Normalmente lo utilizan los traumatólogos, son una forma muy agresiva, una incisión muy profunda que hacen, que normalmente yo no la recomiendo, pero hay la forma en cuchillo de mesa. Y finalmente con el filo hacia arriba. Otra vez no recomiendo, es para cortar los tejidos por debajo, dice. Pero si no ves, no debes cortar. Si no se ve, no se corta. Otro instrumental de diéresis, destinado a la diéresis, son las tijeras. Las tijeras para los tejidos, como han visto en instrumental, la utilizada de preferencia es la tijera Metzenbau, la de abajo. Si el tejido fuera muy duro o cicatrizal, raras veces utilizamos la Mayo, que está aquí arriba. La Metzenbau y la Mayo son las tijeras más comúnmente utilizadas. Tiene una ventaja el uso de la tijera. Si metemos al tejido y abrimos las mandíbulas, es decir, las puntas,
te permiten diseccionar, divulsionar los tejidos. Entonces, tienen algunas ventajas. La forma de agarrar una tijera, ya sea Mayo Metzenbaum, es con el pulgar y el dedo anular. Las tijeras tienen en sus partes unas anillas, el mango, la caja de traba donde se unen, las mandíbulas y las puntas. Nuevamente, anillas, mango, caja de traba, mandíbula y puntas. Las tijeras pueden ser rectas o curvas. Hay algunas también tijeras anguladas, no es que no haya, pero son las menos. Pueden ser de punta roma o aguda. Miren, aquí es punta roma, punta aguda, es decir, las dos puntiagudas. O puede ser mixta, roma y aguda. La gran mayoría de nuestras tijeras son punta roma, porque lo que no queremos es dañar los tejidos. Las tijeras anguladas